lo que observa desde abajo. Mi abuelo siempre decía que el océano guarda secretos que nadie debería ver. Antes de que yo entrara al servicio naval, él me contó varias experiencias de su juventud. No eran historias para asustar, sino advertencias. Nunca las contaba de golpe, siempre hacía pausas, como si aún estuviera ahí recordando demasiado bien cada detalle. Había sobrevivido a la guerra, a explosiones, a combates, pero lo que más lo marcó no vino del cielo ni de otros barcos, vino del agua. Una noche tranquila en medio del océano, todo parecía en calma, el cielo despejado, el mar casi inmóvil, ese tipo de silencio que incluso resulta agradable, demasiado agradable. Él decía que ese fue el primer error, confiar en esa calma. Hasta que llegó una alerta, posibles enemigos en la zona, las comunicaciones se volvieron tensas, voces cortas, órdenes rápidas, nadie gritaba, pero todos estaban alerta. Durante horas estuvieron buscando señales, revisando el horizonte, escuchando cualquier ruido fuera de lugar, pero no encontraron nada, ni un solo indicio. Finalmente, la calma regresó, o eso creían. Algunos bajaron la guardia, otros no. Mi abuelo era de los que no. Dijo que algo no encajaba, que el mar estaba demasiado quieto, como si estuviera esperando. Cuando todo parecía seguro otra vez, le ordenaron usar el reflector. Giró la luz lentamente sobre la superficie negra del agua. Nada, solo ondas suaves, reflejos, oscuridad, hasta que lo vio. Al principio pensó que era una sombra, luego entendió que no. Era algo enorme, inmóvil, observando, un ojo, no un pez, no algo pequeño, un ojo gigantesco, perfectamente definido, brillando desde la oscuridad como si estuviera analizando cada movimiento en cubierta. No parpadeaba, no se movía, solo miraba. Mi abuelo decía que en ese momento dejó de escuchar todo lo demás. Ni el barco, ni la tripulación, ni el mar, solo ese ojo. Dice que esos segundos se sintieron eternos, que incluso pensó que lo que fuera que estaba ahí sabía que él lo estaba viendo. Y entonces ocurrió, el ojo descendió lentamente y algo más se movió con él, una forma imposible de distinguir, demasiado grande para entenderla completa. El agua empezó a agitarse, pero no como una ola, sino como si algo desde abajo la estuviera empujando. Y cuando la criatura finalmente se movió, el océano mismo pareció respirar. La luz tembló en sus manos. Alguien detrás de él gritó, pero él no reaccionó. No podía. Solo cuando todo desapareció bajo la superficie, el sonido volvió de golpe. Órdenes, pasos, confusión, pero ya era tarde. Mi abuelo nunca volvió a mirar el océano de la misma forma. Decía que lo peor no era lo que vio, sino la certeza de que eso también lo vio a él y que, por un momento, algo desde las profundidades decidió no subir. No estás solo en el agua. Trabajar en el mar suena emocionante hasta que estás realmente ahí. Un chico participó en una investigación marina. No tenía mucha experiencia, pero aceptó la oportunidad sin pensarlo demasiado. Le parecía algo único. Su trabajo era simple, aunque desagradable: atraer tiburones. Pasaba horas triturando restos de pescado y arrojándolos al agua, creando un rastro que se extendía lentamente alrededor de la embarcación. El olor era fuerte, penetrante, imposible de ignorar. Al principio todo iba bien, el clima era perfecto, el mar relativamente estable y el equipo relajado. Algunos incluso hacían bromas para pasar el tiempo, como si aquello fuera más una excursión que un trabajo serio, hasta que apareció un gran tiburón blanco deslizándose bajo el bote con una calma inquietante. No irrumpió, no hizo ruido, simplemente estaba ahí. Su silueta se movía con precisión, como si cada giro estuviera calculado. Subía lo suficiente para dejarse ver y luego volvía a desaparecer en ese verde oscuro que lo ocultaba todo. Lo observaron, fascinados. Era imponente, elegante, pero también demasiado silencioso. Dio un par de vueltas alrededor de la embarcación y luego desapareció. Y entonces todo cambió. El ambiente se volvió extraño. Nadie lo dijo en voz alta, pero la energía había cambiado. Las bromas cesaron, las miradas se hicieron más frecuentes
pies hacia el agua, como si esperaran que algo más ocurriera. Y ocurrió. Una ola inesperada golpeó la embarcación con una fuerza que nadie anticipó. No fue especialmente grande, pero fue suficiente. El chico perdió el equilibrio y en un segundo todo desapareció bajo sus pies. De un instante a otro estaba en el agua, fría, densa, hostil, flotando entre restos de pescado, sintiendo cómo el olor que antes estaba fuera ahora lo rodeaba por completo. Sabía lo que eso significaba, sabía lo que podía haber debajo. Intentó mantenerse quieto, pero el cuerpo no siempre obedece cuando el miedo entra en juego. El corazón acelerado, la respiración descontrolada. Cada pequeño movimiento en el agua se sentía amplificado, como si algo pudiera detectarlo. No recuerda haber visto al tiburón, y eso fue lo peor, porque no saber dónde está es mucho más aterrador que verlo. En algún momento sintió algo moverse cerca, no lo tocó, pero estuvo lo suficientemente cerca como para notarlo. Una presencia, algo grande, desplazándose en silencio. Los segundos se estiraron. Desde el barco las voces parecían lejanas, distorsionadas, hasta que una mano finalmente lo alcanzó. Lo sujetaron con fuerza y lo sacaron. El aire nunca le había parecido tan necesario. Durante varios minutos no pudo hablar, solo miraba el agua, esperando, casi convencido de que algo iba a romper la superficie en cualquier momento, pero no pasó nada. El mar volvió a verse tranquilo, como si nada hubiera ocurrido. Después de eso, entendió algo importante. El océano no es nuestro entorno, no nos pertenece, y aunque a veces parezca en calma, hay cosas ahí abajo que siempre están observando. Solo somos visitantes y no siempre bienvenidos. Observados en la oscuridad. A veces el peligro no viene del agua, sino de la orilla. Un grupo de amigos decidió escaparse por la noche hacia la playa durante un viaje escolar. Sonaba divertido, una pequeña aventura sin consecuencias. Sabían que no debían hacerlo, pero había algo más fuerte que el sentido común, esa sensación de que no va a pasar nada. Salir fue más difícil de lo esperado. Cada pequeño ruido parecía demasiado fuerte. Cada sombra en el pasillo hacía que el corazón se acelerara. Pero lo lograron, y cuando pisaron la calle sintieron esa falsa libertad, como si el mundo fuera suyo por un momento. Al principio todo era perfecto, el sonido de las olas llenando el silencio, la luz de la luna dibujando la orilla, el aire frío que hacía que todo se sintiera más real, demasiado perfecto. Rieron más fuerte de lo normal, hablaron sin preocuparse, como si quisieran convencerse de que estaban solos, hasta que uno de ellos dejó de reír. No dijo nada al principio, solo se quedó mirando hacia la oscuridad. ¿Podemos irnos ya?, murmuró. La pregunta rompió algo. ¿Por qué? No hubo respuesta inmediata, porque no había nada claro que explicar. No era un sonido, no era una figura definida, era la sensación, esa certeza incómoda de que algo no estaba bien, de que estaban siendo observados, y no desde ese momento, desde antes. Cuando los demás finalmente miraron hacia donde él estaba viendo, las distinguieron, figuras, a lo lejos, inmóviles. No parecían esconderse, no parecían dudar, simplemente estaban ahí, observando. Durante unos segundos, nadie se movió. El cerebro intenta encontrar lógica, personas paseando, alguien más en la playa, pero algo no encajaba. La distancia, la forma en que estaban distribuidas, demasiado separadas, como si estuvieran rodeándolos sin acercarse. Y entonces uno de ellos hizo lo peor que podía hacer en ese momento. Saludó, un gesto pequeño, casi automático, como intentando normalizar la situación. Ninguna de las figuras respondió, ni un movimiento, ni un gesto, nada. Y fue ahí cuando la incomodidad se convirtió en miedo, porque no reaccionar también es una respuesta. Y entonces una de las figuras se movió, no hacia ellos directamente, sino en paralelo, como si estuviera ajustando su posición, como si no quisiera acercarse aún, como si estuviera esperando algo. El aire cambió, literalmente, se volvió más pesado, difícil de explicar, pero todos lo sintieron al mismo tiempo. «Vámonos», dijo alguien, esta vez sin dudar. Nadie discutió. Empezaron a caminar rápido, luego más rápido, y luego correr. Pero incluso corriendo, había algo peor que el miedo, la sensación de ritmo, de que no importaba la velocidad, porque lo que fuera que estaba ahí atrás no necesitaba correr. Uno de ellos miró atrás, solo un segundo, y ese segundo fue suficiente. Las figuras ya no estaban donde antes, estaban más cerca, pero no todas. Algunas habían desaparecido, y eso fue lo peor, porque ya no sabías dónde estaban. El grupo empezó a desorganizarse. Pasos torpes en la arena, respiración entrecortada,
miradas desesperadas buscando una referencia. La risa había desaparecido por completo. Ahora solo quedaba una idea clara: salir de ahí. Subieron las escaleras casi tropezando, sin mirar atrás otra vez. Nadie quería confirmar nada. Nadie quería saber qué tan cerca estaban realmente. Cuando finalmente llegaron a una zona iluminada, se detuvieron. El silencio volvió, pero no era el mismo de antes. Era peor, más pesado. Miraron hacia la playa, vacía, completamente vacía, como si nunca hubiera habido nadie. Pero todos sabían que sí los hubo, y aunque lograron escapar, hubo algo que nunca pudieron sacarse de la cabeza. No era que los hubieran visto, era que ya sabían que estaban ahí, desde antes de que ellos mismos lo supieran, como si esa noche no hubiera sido una decisión impulsiva, sino una invitación que alguien más ya había aceptado por ellos. Y la sensación más difícil de olvidar no fue el miedo, fue pensar que si se hubieran quedado unos segundos más, tal vez ya no estarían contando la historia. El mar no es solo agua, es historia, es misterio, es un lugar donde lo conocido termina y lo desconocido comienza. Y aunque intentemos explorarlo, entenderlo, dominarlo, siempre habrá algo más profundo, algo que no vemos, algo que no comprendemos. Así que la próxima vez que escuches las olas o mires hacia el horizonte, recuerda, no todo lo que habita ahí quiere ser encontrado. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia.